Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, y siguiendo el anterior vídeo que os hablaba de un libro de Elasticsearch, en esta ocasión quiero hablaros de dos libros sobre Docker. Son también de la editorial Manning. También los compré con el programa MEAP, que es de Manning Early Access Program, que es decir, lo que hacen es permitirte comprar un libro cuando todavía no lo han terminado de escribir, y entonces vas teniendo acceso a la parte que tienen escrita, ¿no? Lo cual está bastante bien porque puedes acceder a una serie de conocimientos, a una serie de contenidos, sin tener que esperar a que esté todo el libro terminado, que igual, pues bueno, pues oye, lo que tengan escrito pues te vale, ¿no? Entonces, como os comentaba, en esta ocasión quería recomendar un libro y otro no recomendarlo. Son dos libros sobre Docker. Uno es Docker in Action y el otro es Docker in Practice. La serie de Docker in Action a mí, o sea, lo que es la serie in Action, a mí la verdad es que me gusta bastante. Tengo bastantes libros y en general estoy contento con ellos. La de in Practice no tanto. Es decir, la diferencia es que los que son in Action básicamente son como cursos, o sea, como libros de iniciación en los que te van dando una explicación de todo el producto desde cero. Entonces te van explicando pasito a pasito todas las cosas. Entonces está bastante bien, aunque esté escrito en inglés y eso, se entienden bastante bien. Y la serie de Inaction son más como recetas o como casos prácticos. Entonces si tienes esta situación, pues lo puedes resolver así. Si tienes esta otra situación, lo puedes resolver así. Entonces, claro, si tú tienes esa situación, pues muy bien, pero si no, pues la verdad es que no valen de gran cosa. A mí por lo menos no me ha resultado muy útil. Entonces, como os digo, yo, por ejemplo, el Docker in Action estoy muy contento. La verdad es que me ha aclarado muchas cosas de cómo funciona Docker. El in Practice, pues la verdad es que teniendo el otro, yo casi creo que sobran. O sea, prácticamente no aprendes mucho con respecto al otro. Entonces, bueno, lo que es Docker, para un poco los que no sepáis, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos más o menos lo que son máquinas virtuales, que tú puedes dentro de un ordenador por software simular una otra máquina y ahí pues instalar otro sistema operativo y hacer, bueno, como si tuvieses una máquina, pero en vez de en hardware, que sea en software. El problema que tiene eso es doble. Por una parte, es que tienes que levantar toda una máquina completa con sus tarjeta de sonido, con toda la infraestructura, lo cual lo hace bastante pesado. Y luego, claro, cuando tú estás realmente, si quieres utilizar la máquina virtual para hacer unas pruebas, pues bueno, muy bien, pero si lo quieres para cosas más serias, más en temas de producción, etcétera, para tener servicios, el problema es que, vale, tú coges, liberas una máquina virtual, se la pasas a alguien, esa persona se empieza a trabajar con esa máquina virtual, pero si tú liberas o sacas una nueva versión, imaginemos, por ejemplo, pues que tenemos un servidor de aplicaciones en el cual pues cambias la configuración porque pues, has subido de versión del servidor de aplicaciones. Claro, ya no tienes una forma de coger a esa persona que le habías dado la máquina virtual y darle la nueva versión sin que pierda todo. Entonces, tienes un problema a la hora de distribuir. Entonces, para ese tipo de cosas, pues hay herramientas como Vagrant o como Puppet o Ansible y similares, pero ya tienes una máquina virtual que es pesada más un script que es el que se encarga de mantenerte sincronizadas las cosas y tal. La diferencia que hay con Docker es que realmente Docker no es una máquina virtual. Por decirlo así, simplemente es un proceso que está enjaulado. Tiene su propia dirección IP, tiene su propio espacio de memoria, tiene su propio etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es infinitamente más ligero. Y aparte de eso, toda la configuración se hace mediante un fichero de configuración. Con lo cual tienes la posibilidad de ir actualizando. Entonces tú podrías dar un servidor configurado a una persona de tal manera que esa persona se ponga a trabajar sobre ese servidor, y cuando tú liberas una versión nueva porque has, por ejemplo, actualizado
las versiones de los productos, esa persona en principio no tiene por qué perder el trabajo, simplemente se tendría que bajar la versión nueva. Entonces, lo que consigues es que realmente lo que es una instalación de unos servicios, o sea, o de unos servidores, como base de datos, como servidor de aplicaciones, como servidor de colas o como servidores de Big Data, se convierta en un fichero de configuración. Es decir, lo puedes meter dentro de un control de versiones, podrías tener diferentes versiones, podrías volver rápidamente a una versión anterior, y el hecho de tener una máquina, o tener más que una máquina, un servicio correctamente configurado, se convierte en básicamente en ejecutar un script o descargar una imagen ya por decirlo así compilada. Con lo cual puedes tener servicios de usar y tirar, en el cual tú puedes coger y decir, bueno, pues tengo este servicio, e imaginémonos, por ejemplo, pues que tú estás trabajando en tu ordenador con una versión y se produce un error en producción, que es una versión del servidor mucho más, o sea, más vieja. Pues no tendrías ningún problema. Si no tienes este tipo de cosas, tendrías que bajarte, tendrías que tener una versión vieja en otro directorio, utilizarlo, hacer el cambio que necesites, probarlo. En cambio aquí es coger y cargar, o sea, ejecutar una imagen a un contenedor u otro contenedor, con lo cual se simplifica bastante. Sí que es cierto que todavía, sobre todo en lo que es en entorno Windows, no está tan pulido, y yo lo he estado utilizando un poco y bueno, pues la verdad es que les queda todavía un poquitín. En Mac funciona bastante mejor, yo lo tengo aquí, las pruebas que he hecho con este Mac, pues la verdad es que funciona bastante bien, y donde funciona perfecto es en Linux. De hecho, lo que hace es utilizar características de Linux. Sí que es cierto que tanto en Mac como en Windows lo que se utiliza, o sea, lo que utiliza por debajo es una máquina virtual Linux para poder correr todos estos servicios, pero están ya preparando una versión que lo que hace es ejecutarse bastante más nativamente tanto en Windows como en Mac, con lo cual pues la verdad es que va a mejorar bastante. Entonces, yo creo que el tema del Docker tiene un futuro muy prometedor. De hecho, empiezas a ver por la red, y prácticamente todo el mundo que está metido en esto de nubes o de desarrollo se está metiendo a saco, o sea, incluso hasta la propia Microsoft, porque el Docker original era para Linux, o sea, Microsoft está trabajando en soporte de Docker dentro de Windows, o sea que prácticamente todo el mundo se está metiendo, y yo creo que va a tener bastante relevancia en todo el tema de cómo se desarrolla, porque el hecho de poder prácticamente con un script tener un servidor, yo que sé, un JBoss o un Tomcat correctamente configurado para tu empresa, para tu proyecto, a mí me parece que va a ahorrar un montón de trabajo eh, para la gente que se pone a desarrollar, ¿no? Tengo por ahí un vídeo en el que explico un poquitín un ejemplo de cómo se podría aprovechar el Docker para mejorar los tiempos de respuesta de la gente, sobre todo cuando entran, ¿no? Y luego ya si quieres ir más adelante y coger ese propio contenedor que has montado y desplegarlo en producción, pues eso ya pues todavía mejor, ¿no? Ya lo que pasa es que empiezas a meterte ya no solo en desarrollo, sino más en temas de microservicios, etcétera, lo cual, pues bueno, parece que todas las grandes están yendo hacia ahí, pero bueno, eso es quizás algo que cueste un poquito más por las inercias que se tienen, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contaros, un poco, pues bueno, hablaros de los dos libros. Ya os digo, el Docker in Action yo estoy muy contento con él, el Docker in Practice no me ha gustado tanto, pero bueno, yo creo que es para la gente que tenga un poco de inquietud con estos temas de cómo se desarrolla, cómo se deja de desarrollar, me parece que es un libro y una temática muy interesante. Y nada más, como siempre, pegarle un like si os ha gustado el vídeo, y si os gusta este tipo de contenidos, pues suscribiros al canal, que así os llegará una notificación cada vez que haya un nuevo vídeo. Y como siempre,
los comentarios constructivos son siempre bienvenidos. Podéis dejarlos abajo en la caja de comentarios.